Mientras vienen los compañeros, ya sabéis que la novela de Javier Cercas fue Premio Nacional de Narrativa, a pesar de todo lo que ha dicho, o sea, que la gente lo consideró pues una novela. Yo creo que es un poco eso, ese otro género. Cuando decías, por ejemplo, que si no hay ficción no puede haber novela. Bueno, yo creo que también hay una novela que se ha escrito mucho, que es esa novela reportaje, que está basada... Lo que pasa es que hay como unas abstracciones, es como cuando tú ves un cuadro de Rembrandt y dices tú, bueno, Rembrandt no es un artista abstracto, y sin embargo Rembrandt es el artista más abstracto que hay. Es el hombre que hace un ejercicio depuradísimo de abstracción para transformar lo que ve en lo que... Entonces quiero decir que yo creo que ese tipo de novela... Tengo la sensación de... ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale, vale. Pero está sonando... Ah, es que esto es para grabar allá afuera. Vale, a mí me oyen, vale. Pues yo creo que ese es una de las novelas, bueno, se han hecho muchas, y yo creo que esa es una novela, a mí personalmente, por ejemplo, me gusta más Soldados de Salamina, pero entiendo que esta es una novela reportaje donde además eso que tú decías, esa especie de laberinto de entendidos, de misterios, digamos, de conspiraciones, de todo lo que no se sabe, eso en cierta manera es como la gran maraña de ficción, y él lo que intenta ahí hacer es un poco contar lo que pasa, es decir, también ahí hay como un proceso digamos, de toda esa especie de espejismo de la realidad, de convertirlo, digamos, en algo que puede ser, que puede parecerse mucho a una idea de la realidad. O sea, hace como la novela reportaje, la novela crónica, y hombre, y bueno, no es subjetiva, no es la novela crónica de, por ejemplo, de Umbral, que crea un género ahí, pero yo creo que también aquí él está jugando mucho con eso y está jugando con algo que él también utiliza, que es la verdad de las mentiras, un poco a la manera de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que es un poco la clave de sus libros. Bueno, pues si os parece, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, para mí es un placer, había estado una vez en Cádiz, solo una vez, un viaje muy rápido porque tengo algunos amigos en Cádiz, como Javier Ruibal, por ejemplo, como Lali, la periodista, bueno, como Ángeles, que somos amigos básicamente por correo electrónico, ya sabéis que es la mujer que más nos mima a todos los escritores de toda España. Y bueno, pues es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, José María, muchísimas gracias, por supuesto, a todos vosotros. Y yo tengo que deciros que, bueno, que nací, solo esto os lo cuento un poco para deciros que, bueno, yo nací soy gallego, nací en La Coruña, mis padres eran muy humildes, ni siquiera apenas sabían leer, en mi casa no se leían periódicos, pero mi madre era asistenta de una pareja, que era una especie de, como diría Julio Cortázar, de un apacible matrimonio de hermanos, siguiendo el cuento Casa Tomada. Y entonces, bueno, pues el señor era un hombre que le apasionaba, sobre todo, le apasionaba la radio y los periódicos, todo tipo de periódicos. Compraba La Voz de Galicia, El Ideal Gallego, de vez en cuando otros periódicos, digamos, que a lo mejor de carácter, pues no sé, como podía ser Teima, que era una revista que había en Galicia, que era quincenal o mensual, A Nosa Terra, que era también ya empezaba a existir, y sobre todo también compraba periódicos deportivos. Entonces, en vez de tirarlos, iba haciendo un montoncito y cada semana o cada 2 semanas mi madre traía una caja de verduras con los periódicos. Bueno, para mí, estoy hablando de 12, 13 años, para mí eso era el mejor regalo que había. Yo empezaba a entrar en los periódicos, empezaba a viajar por los periódicos, empezaba a recortar. O sea, yo he traído aquí recortes, aunque ya existe Internet, porque es algo que forma parte de mi vida. O sea, aunque tengo 53 años, llevo 25 años trabajando en prensa, empecé el 1 de julio, tal día. ¿Hoy es 1 de julio? Hoy es 2. Bueno, pues tal día como ayer empecé yo a trabajar de periodista en el Día de Aragón. Hasta ese momento había sido cajero de bingo y había sido camarero de bingo, y de repente, por puro azar, bueno, porque me gustaba mucho el periodismo, pues entré a trabajar, ¿no? Y entonces, desde ese momento, desde el 1 de julio del año 87 hasta ahora, yo no he dejado de recortar. Esta mañana, nada más lo primero que he hecho es también recortar. O sea, esta mañana lo primero que he hecho es recortar artículos del Diario de Cádiz, artículos del País y artículos del ABC. Es algo que ya sé que es una locura. Mi mujer me dice si tengo esa enfermedad que se llama la enfermedad, el síndrome de Diógenes. Bueno, yo lo llevo bastante bien. El único problema que tengo es que luego no encuentro todo lo que tengo, pero yo soy coleccionista, lo que iba a decirles, coleccionista desordenado, tumultuoso, de casi todo. A mí me gustan las entrevistas con locura, de cultura, de música, de casi todo, lo veréis luego. A mí me gustan los reportajes muchísimo, me gustan muchísimo los perfiles. Yo soy de los pesados, aunque escribo un poquito de deportes. Estos días he estado haciendo durante todo el mundo, toda la Eurocopa, he hecho todos los días un texto que se llamaba La pizarra de los héroes, y entonces escribía sobre el fútbol, pero a pesar de eso yo siempre abro el periódico
lo miro evidentemente por la primera y por la contraportada, pero yo voy directamente siempre a las páginas de cultura. Para mí el periódico empieza a seducirme por ahí, aunque luego me seduce por otros lugares. Me hizo muchísima gracia y muchísima ilusión una vez, conocí a Antonio Muñoz Molina, acababa de publicar El jinete polaco, estuvo en Zaragoza, y bueno, él se inició en Granada también escribiendo de mucho en los periódicos, creo que ¿cómo se llamaba? El Robinson aquel, el Robinson Urbano, lo escribía en un periódico, me gustó mucho. Entonces me dijo, mira, el periódico para mí ha sido importantísimo, ha sido tan importante como el cielo, como mis padres o como mi primera novia. El cielo es como el periódico es como una casa, lo tiene todo, tiene el cuarto de baño, tiene la azotea, tiene la despensa, tiene el salón comedor, tiene las tuberías, las cañerías, tiene lo terrible, tiene lo sublime, lo tiene todo. Entonces, es decir, yo siempre he vivido el periódico, incluso siendo periodista, también un poco de esa manera, ¿no? El periódico... bueno, claro, cada uno tiene la relación que tiene con el periódico, pero a mí me gusta con locura por las imágenes, por el diseño, por los artículos, o sea, yo he aprendido, o sea, puedo decir, he escrito, no digo esto por presumir de nada, más de 25 libros. Bueno, pues yo creo que no hubiera escrito ninguno si no hubiera descubierto un día los periódicos. En los años 80, cuando yo llegué a Zaragoza, resulta, bueno, pues era un momento, había un periódico en España, había muchos periódicos, yo era lector de La Calle Ya, había revistas estupendas, pero había un periódico que para mí era como el manual fundamental para aprender a respirar y moverme, que era el diario El País. O sea, yo por las mañanas ya, bueno, como todo el mundo, ¿no? Sigo comprando 3 o 4 periódicos cada día. Me gustan los periódicos de papel, pero entonces, que tenía, en fin, era un chico modesto que trabajaba como os digo, de camarero de bingo y no tenía mucho dinero, pues El País yo encontraba todo, encontraba los reportajes excepcionales, escritos maravillosamente bien, como se han escrito muy pocas veces, de los corresponsales, por ejemplo, de Martín Prieto. El Martín Prieto de los años 80, ¿os acordáis? Eso era realmente reportaje y era una carga de literatura que recordaba los mejores textos de Juan Carlos Sonetti. Bueno, Manuel Vicent, que os quiero leer ahora. Yo, sobre todo, decidí ser un poco periodista o pensé que ahí podía tener digamos, un poco mi destino, por decirlo así, cuando empecé a leer también a Manuel Vicent. Manuel Vicent publicaba en los años 80, yo creo que sería entre el 82 y el 83, más o menos, no me acuerdo la fecha, una sección que aparecía los lunes, que era una doble página, no estaba encarada, me acuerdo perfectamente, empezaba en página impar y tenías que pasar a la página siguiente, o sea, una cosa que no es normal en periodismo, porque ya sabéis que generalmente cuando hay un reportaje largo, etcétera, va siempre encarado. Pues no, aquí empezaba en página impar y pasabas al otro lado. Bueno, era un reportaje, una serie, él ha hecho series maravillosas que a mí me han conmovido muchísimo, pero sobre todo esta que se llamaba Inventario de Otoño, donde entrevistaba a los grandes personajes, era una entrevista en estilo indirecto a los grandes personajes de la cultura española. Ahí apareció Gabriel Celaya, que nosotros lo habíamos oído ya pues en la voz de Paco Ibáñez, también habíamos leído unas cosas. Apareció, por ejemplo, Pedro Laín Entralgo, apareció Pedro Sainz Rodríguez, apareció el director durante muchísimos años de ABC, Luis Calvo, apareció Maruja Mayo, la mujer que mejor maldecía de Madrid, que se había llevado por primera vez al río a Miguel Hernández, apareció Rafael Alberti, bueno, apareció recordando a su hermana muerta el poeta Juan Gil Albert. Entonces contaba aquellas historias y claro, tenías la sensación de que hacía una recreación literaria tan deslumbrante que yo decía, Dios mío, si se puede uno escribir en los periódicos así, yo quiero ser periodista. Luego, el periodismo es muchas más cosas que eso, es decir, no solo es un retrato no es solo un retrato literario, no solo es... Porque bueno, había una cosa muy, muy bonita, se mezclaba, por una parte, una cosa que a mí me interesa mucho, el retrato psicológico, mezclaba la entrevista y mezclaba el contexto histórico. Cada vez que tú leías un personaje, Maruja Mayo, por ejemplo, que se acaba de publicar ahora, una biografía estupenda en Circe que os recomiendo. Claro, cada vez que tú leías eso, primero te encontrabas con un personaje muy poco conocido. Te encontrabas con un personaje marginado. Pensad, por ejemplo, que casi nadie sabía, casi nadie se acordaba todavía, o no se sabía demasiado, que Maruja Mayo había sido 5 años la novia de un señor de aquí de Cádiz que se llamaba Rafael Alberti. En sus memorias, Maruja Mayo desaparece.
Pocos sabían que Maruja Mayo había sido una de las primeras, bueno, la primera, no novia exactamente, pero la mujer que cuando Miguel Hernández había tenido ese problema amoroso sexual con su Josefina, hija de guardia civil, que no quería acostarse con él, ella se lo coge en las afueras de Madrid y le dice, ven que te voy a enseñar lo que es esto. Luego una mujer que era una pionera del surrealismo en España, una mujer que tenía una pintura muy interesante, muy en la línea de los surrealistas franceses, una mujer, o sea, realmente una mujer cañón, y además era la tipa tan disparatada que era capaz de entrar a una boda dando una vuelta con la bicicleta mientras estaban casando, o una primera comunión. Es decir, todo ese mundo, ahí veías todo. Luego es una mujer que se va a Argentina, es una mujer que, bueno, que hace su obra allí, que es acusada de plagio, vuelve a España, y una de las cosas que hacía, según la leyenda, a todo esto lo están contando en un taxi, está transcurriendo la entrevista y la recreación en un taxi, se iba al Café Gijón con aquel abrigo de bisón y por debajo iba en pelota picada. Y además es la mujer que, pues que viene aquí, conoce a Andy Warhol y se hace una foto con Andy Warhol. Bueno, todo este mundo, es decir, os digo, no todo el periodismo es así, pero de repente veis, es decir, que el periodismo tiene esas cargas de profundidad enorme. Hace muy poquito, y vamos a empezar a leer eso, es un poquito largo, pero también quiero leeros este texto porque es un elogio de los periódicos, es un elogio de la escritura, es un elogio de la percepción y de la narratividad, el artículo que publicó hace unos días en Babelia Manuel Vicent sobre Azorín. Ahora Azorín, bueno, no se habla mucho de Azorín, durante unos años era materia, digamos, de las asignaturas de lengua, pero ver el retrato, ver esa pasión que tenía por los periódicos, ver la escritura, incluso ver ese proceso de conversión del anarquismo al conservadurismo es muy interesante. Y lo que es muy interesante es ver cómo un escritor se ha aprendido todo de este personaje, se ha leído muchas cosas y ha sido capaz de hacer como un gran ejercicio de abstracción y contar una historia tan redonda y tan bonita como esta. A ver si lo encuentro aquí, que lo he traído, ¿eh? Sí, aquí lo tengo. Bueno, yo voy a necesitar lectores porque quiero que leamos cosas. Para mí la lectura es muy... Yo creo mucho en la lectura en voz alta, en el valor de las palabras, creo mucho en esta comunicación. Yo vivo con mi familia, desde luego, y con mi suegra, y todas las mañanas leemos durante 20 minutos, media hora, todos los días. Leemos todos los días microcuentos, poemas, leemos entrevistas, a lo mejor de La Vanguardia, si de repente me gusta una entrevista, pues se la leo, por una razón, porque... No sé, porque a mí me parece que eso, a mí me hubiera encantado hacerlo de niño con mis padres, ¿no? Pero nunca hemos tenido esa paciencia. Y entonces para mí, tengo la sensación de que hay cosas, que tienen una magia especial, y tienen una magia especial para ella y para mí. Y cuando está mi madre y mi suegra, pues ya no os podéis imaginar. Eso para mí ya es un festín, porque yo les leo a las dos. Entonces es muy curiosa. Mientras mi suegra es una mujer absolutamente sensible, maravillosa, entiende todo esto, mi madre dice... E todo eso salió de su cabeciña, que quiere decir, y todo eso salió de su cabecita. Claro, siempre me hace este comentario, le lea a Cela, le lea a José María Conjet, pero es igual, pero yo entiendo que hay un instante mágico, maravilloso, donde mi madre de repente, cuando tú hablabas de la rima, ¿no? Que es lo que decía Machado, la rima es palabra en el tiempo. Bueno, pues yo estoy convencido de que con otra, no sé lo que he dicho mal la frase, José María. Sí, no es la rima, la poesía. La poesía es palabra en el tiempo, pero también dice que la rima fija la memoria y fija la palabra en el tiempo. O sea, lo dice esa generalización primera y esa segunda. Me había despistado porque él es un sabio de Cádiz, es un sabio de Sevilla, es un maestro total y un maestro mío, entonces, claro, uno está atemorizado y luego profesor, o sea que estoy aquí un poco, no solo cohibido ante vosotros, sino ante él. Y Jordi Canal ya ni cuento. Sí, pues entonces, bueno, esto que os digo, voy a leeros este texto que ya veréis solamente cómo se titula, que ya es una preciosidad, porque luego titular en el periodismo es otro arte, es una de las cosas más complicadas. A mí, por ejemplo, como cosa curiosa, perdonad que hable tan deprisa, pero es que pienso así deprisa. Pero a mí me encanta, por ejemplo, escribir un artículo. Anoche, después de ganar España, tuve que escribir un artículo entre las 10:30 y las 11:30, ¿no? El problema era cómo lo titulaba. Me costaba más el título que el artículo. Entonces eso me pasa todo el rato. Yo a veces le digo a mi jefe de redacción, si lo tienes claro,
por favor, titúlalo tú, porque yo me vuelvo loco. Y sobre todo, cuando hay que hacer esos titulares que concentran la información, que dan el máximo de información con el mínimo de palabras, etcétera, bueno, eso para mí ya es imposible. Yo para eso soy un cero a la izquierda. Sin embargo, Manuel Vicent es bastante bueno y dice: Azorín, paraguas rojo, paraguas negro. Voy a leer más despacio, no os preocupéis. Y tiene un subtítulo que dice: el joven periodista, provocador y anarquista, el escritor que dio nombre a la generación del 98 y se inventó Castilla como género literario, acabó siendo un personaje gélido, sobrio y discreto que disolvió su vida en un latente franquismo. Es un pelín largo el texto, pero voy a intentar leeroslo con claridad. Y dice así, puedes buscarlo un momentito, mira, es que te he desordenado, es este. Manuel Vicent, Azorín, paraguas negro. Lo encontrarás. Bueno, dice así. Sobre todo, por si no pon Azorín y enseña las imágenes de Azorín. Solo con eso vale. Este joven periodista con aires de anarquista que recién llegado a Madrid desde Valencia se hizo famoso por el paraguas rojo con que se paseaba por la calle de Alcalá, había nacido en Monóvar el domingo 8 de julio de 1873, hijo de don Isidro Martínez, abogado, y de doña María Luisa Ruiz, sus labores, ambos señoritos hacendados en viñedos y cereal. El nacimiento y bautismo de este primer vástago fue celebrado... ¿Qué pasó? Pon lo que quieras. Dice, pero no perdáis esto, que es muy importante, ¿eh? El nacimiento y bautismo de este primer vástago fue celebrado con un revuelo de criadas y parabienes de vecinos, acompañado de pastelitos, zarzaparrillas y licores de café. Se le impuso el nombre de José Augusto Trinidad. Esto parece todo ficción, parece García Márquez. Primero llevaron al niño muy repeinado, bien abotonado, a la escuela de párvulos del pueblo. Después lo encerraron en el internado de los Escolapios de Yecla y al terminar el bachiller, en el que según las crónicas fue repetidamente suspendido en redacción, llegó a la Universidad Literaria de Valencia, en la calle de la Nave, para estudiar Derecho. Su progenitor soñaba para él con una brillante carrera de leyes, pero muy pronto se torció su destino. En Valencia, el joven provinciano, quien con el tiempo tendría en esta ciudad una calle llamada del Literato Azorín, disolvió su vida alrededor de la facultad en casas de huéspedes en los vericuetos por Bonaire, Barcas y Moratín. Por 8 reales tenía desayuno, comida, cena, cama y todos los sueños por delante. Este joven con ínfulas de libertario, hijo de propietarios de pueblo, se pasó las primeras noches espiando el ir y venir de una muchacha en la estancia iluminada de la casa de enfrente, una emoción estudiantil que trasladó a las primeras cuartillas. Luego comenzó a pasearse por la Alameda, a hurgar en las librerías de Lance, a tomarse alguna cerveza en el Café León de Oro, a ensayar cierto malditismo en los teatros de Music Hall y en el Fan Club, bajo la inspiración del famoso escritor iconoclasta Luis de Bonafous, llamado La víbora de Asnieres, todo menos ir a clase. Puesto que desde el primer momento estaba decidido a ser periodista, escritor y no abogado, trató de conocer y pedir trabajo a los santones literarios del momento, a don Teodoro Llorente, director de Las Provincias, a Francisco Castells, del Mercantil Valenciano, a Blasco Ibáñez, dueño del Pueblo. Unos le recibieron con desinterés, otros con cierto agrado, y finalmente logró colocar algunas críticas esporádicas, breves estampas de costumbres y soflamas de propaganda anarquista en los papeles del Ateneo Libertario y otros artículos incendiarios en el diario España, en una sección titulada Dinamita Cerebral, donde también firmaba Ramiro de Maeztu. Obligado por su padre a ser un hombre de provecho, en vista de que la Facultad de Valencia le venía cuesta arriba, trasladó su expediente académico, plagado de suspensos, a la Universidad de Granada y luego a la de Salamanca, en busca del coladero de algún catedrático que diera un aprobado general, como hacía José María Conget, por haber salido bien de una operación de próstata, por la boda de una hija o similar. Volvió a Valencia sin conseguir licenciarse. En cambio, publicó su primer trabajo, La crítica literaria en España, firmado por José Martínez Ruiz, que era como sabéis, su verdadero nombre, bajo el seudónimo de Cándido, aún no era Azorín. Las relaciones con su padre continuaron siendo muy tensas hasta el punto que en unas vacaciones forzosas en el pueblo lo mantuvo encerrado en una habitación de casa donde recibía la comida a través de un torno. «Señorito, la ropa de fideos ya está lista», gritaba el servicio.
Solo entonces abría la trampilla. Este joven redentor no cruzaba la palabra con nadie. Durante su estado de misantropía solo se comunicaba por señas con las criadas a la hora de recibir el sustento diario. El resto de las horas las pasaba dormitando en un camastro y leyendo boca arriba a Santa Teresa y a otros clásicos junto con panfletos anarquistas. De unos aprendió a abordar el idioma castellano, de otros a formarse una empanada. Hubo un momento en que por locura o aburrimiento tuvo que soltar amarras y salir de aquel encierro. Dejó atrás el Mediterráneo a las 2 de la tarde del 24 de noviembre de 1896 en un tren borreguero que lo depositó en Madrid completamente descoyuntado a la mañana siguiente, después de 20 horas de viaje. Tomó una habitación abuhardillada en la calle Barquillo y a continuación se echó a la calle. Llevaba una tarjeta de presentación del ínclito Bonafous y con ella en el bolsillo se presentó en la redacción del periódico El País, un periódico reaccionario donde comenzó a trabajar hasta altas horas de la noche escribiendo sueltos, telegramas, críticas y notas de sociedad. Esto era muy frecuente en los periodistas que empezaban entonces y que sigue siendo muy frecuente. Antes de ser expulsado de la redacción por unos artículos contra la sagrada institución de la familia, la propiedad y el orden establecido, había merecido un elogio de Clarín en uno de sus paliques. No sé quién es ese tal José Martínez Ruiz que escribe artículos de costumbres en El País, pero quien quiera que sea, se trata de una de las mejores esperanzas en la literatura satírica. Este elogio le abrió las puertas del Imparcial, el diario referente del momento. Le esperaban días de gloria con su firma prácticamente en todos los periódicos de la época. Había escrito La voluntad en 1902, una novela de iniciación y otros relatos autobiográficos de infancia y juventud, pero su genio de escritor se hacía patente en estampas y relatos de viajes, por ejemplo, en La ruta de Don Quijote, publicado por entregas sobre la marcha en el ABC de 1905. Esto también era muy frecuente, los periódicos, los textos, las novelas, los libros por entregas, ¿no? A partir de ese momento, Azorín empezó a crearse un estilo propio en el que cada palabra era una taracea con la que labraba la pieza como en madera de ébano. Cronista parlamentario, enviaba al frente de Francia en la Gran Guerra. Cronista parlamentario, enviado al frente de Francia en la Gran Guerra, crítico literario, sutil cazador de silencios de zaguanes castellanos, del aroma de baúles olvidados llenos de legajos, de crujidos de tarimas de caserones antiguos, de botijos sobre las mesas de azulejos en el patio de fondas del comercio, de ventas perdidas camino de pueblos enjabelgados, de voces evanescentes de criadas de hidalgos que se oyen en la duermevela. En el diario El Sol, donde escribían bajo la sombra de Ortega todos los grandes, Azorín dio nombre a la generación del 98 y se inventó Castilla como género literario. Pero la fama despertó al propietario de Provincias, al pequeño reaccionario que llevaba dentro sin saberlo. De hecho, cuando volvía a Monóvar, desde los balcones algunos paisanos se decían entre ellos gritando: «¡Ha llegado el señorito Pepe! ¡Ha llegado el señorito Pepe!». Venía esposado con una señora respetable, doña Julia Guinda, que un día causó gran escándalo entre los lugareños porque entró en el casino 3 pasos por delante de su marido. Si Azorín se paseaba al principio con un paraguas rojo para provocar a los burgueses y a los escritores famosos apoltronados en los cafés de la calle Alcalá, todo el misterio de su biografía consiste en saber por qué aquel paraguas rojo abierto se fue convirtiendo a lo largo de los años en un paraguas negro cerrado. El anarquista que quería destruir el orden constituido acabó siendo subsecretario de Instrucción Pública de Antonio Maura y 6 veces diputado conservador. Se zafó de la guerra civil huyendo a París, como Baroja, Marañón y Ortega, y de regreso a España, solventada ya la carnicería, bien por miedo, por conformismo, proclamó con entusiasmo las excelencias del dictador y disolvió su vida en un latente franquismo, sentado en un sillón de orejas con puntillas, en el respaldo que confeccionaba su señora a ganchillo. Paseos solitarios por Madrid, lecturas recónditas, escritos miniando el idioma castellano con adjetivos llenos de un temblor rítmico, envasado. Este personaje gélido, sobrio, discreto, con los huesos de perfil, al final iba de su casa a la calle Zorrilla
a la Academia de la Lengua, luego una vuelta por el Prado, un pastelito a la hora del café, un cine a media tarde y sopa de menudillos para la cena. Aquel anarquista acabó recortado así por la línea de puntos. Lo veías pasar y él mismo parecía su propio paraguas negro cerrado. Bueno, a mí, no sé qué os ha parecido a vosotros, me parece un texto espectacular que incluso tiene, siguiendo al personaje, primero tiene una destilación literaria estupenda, esas imágenes que él hace, pero luego también hay como a veces como una especie de imitación del propio estilo de Azorín, ¿no? Y también, de alguna manera, este texto explica, primero, como habéis visto, este personaje que tiene los periódicos, explica también una cierta España. ¿Qué pasa con el franquismo, con esa especie de personajes rebeldes que inventan esa España descontenta, esa España tremenda? No es que la inventen, estaba ahí, ¿no? La generación del 98, pero a mí me parece que es uno de los textos, bueno, para mí es muy importante. Hay muchos, o sea, es decir, seguramente os podía haber elegido uno más moderno, pero me parecía, ya que estamos hablando de lecturas, de periódicos, me parecía muy importante traeros este personaje que, como os digo, para mí es fundamental sobre todo Manuel Vicén, evidentemente, pero luego yo creo que también ahí queda esa pulsión que sintieron durante muchísimo tiempo los escritores del XIX, los escritores del siglo XX, la relación tan permanente que han tenido con los periódicos, que ha sido fundamental. González Ruano, Paco Umbral, Josefina Carabias, un montón de escritores que han estado ahí, ahora uno que ha sido muy rescatado con una fuerza enorme, ha sido rescatado con una fuerza enorme como Manuel Chávez Nogales, que era un periodista maravilloso, pero además era un gran escritor, un hombre que es capaz de hacer un libro que no sé si es ficción, pero lo parece, como la biografía de Belmonte, pero a la vez es capaz de escribir novelas estupendas y hacer unas crónicas de sus viajes a Rusia, etcétera, espectaculares. Hay otro personaje, y no tiene nada que ver el hecho de que yo viva en Zaragoza desde el año 78, pero hay un personaje que yo apenas conocía, Manuel del Arco, busca Manuel del Arco. Bueno, Manuel del Arco es otro de esos tipos, que lo ha sido todo. En primer lugar, ha sido caricaturista, dibujante, ha sido sobre todo un gran entrevistador. Es un hombre que ha pasado como el Caballero Audaz, como muchos. El propio Gonzalo Ruano tiene un libro de conversaciones espectacular. Entonces este era el hombre que hacía la entrevista rápida. Era como, hoy les estaba contando a los compañeros que, ahora os voy a leer cosas, pero es un personaje, además, decía que no era curioso, pero el hecho de que no ser curioso le hacía ser, digamos, como muy ingenioso, le hacía ser, muy rápido en las preguntas, tener muchísimas intuiciones, y hacía un periodismo, de otra manera, pero realmente fascinante. Yo he disfrutado mucho con sus compilaciones de entrevistas. Tengo la inclinación a mirar hacia aquí, pero voy a ver si os miro más hacia aquí. Es que estoy como, no pasa nada, ¿verdad? No es que no os quiera, es solo que no sé. Pero a mí es un hombre que me conmueve mucho, ¿no? Porque yo he hecho muchas entrevistas, no tiene nada que ver, pero he hecho muchas entrevistas. Ayer, por ejemplo, tuve que hacer una desde Cádiz, llego a Cádiz y me dicen, oye, Antón, que tienes que hacer una entrevista. Llego a Cádiz para ir a pasear por el mar, primero se muere un poeta, tengo que hacer una necrológica, luego me dicen, oye, que te estamos esperando, un poeta aragonés, no es conocido. Y luego además tenemos aquí casi media página para que hagas esa entrevista, la redactes, una entrevista que te reservamos. Y aunque he hecho como 10.000 entrevistas, y ya sé que os parece demasiado, hacer una entrevista, escribir un texto periodístico, aunque me resulte relativamente fácil, me decía José María ayer hace un momento, que he escrito 4.000 caracteres sobre el partido de España, pues en una hora, ¿no? Eso no es normal. Pero a pesar de eso, estás muerto de miedo. Es decir, yo siempre estoy muerto de miedo antes de hacer una entrevista o hacer cualquier texto, porque me merece mucho respeto el señor con el que he hablado y sobre todo el señor con el que me voy a comunicar. Nunca sabes quién te va a leer. Pero hay una cosa que decía Millás, que era porque es, por cierto, un escritor que mete muy bien, que es capaz de meter perfectamente el microrrelato más o menos ideológico, narrativo, político, de muchas cosas en el periódico, sobre todo lo podéis leer, creo que es los viernes en La Contra del País. Decía que el lector rápidamente se da cuenta si le has dado lo mejor de ti mismo. Eso que parece, dice, no lo puedes saber, no puedes saber. Bueno, pues el lector
si es un poco atento, se da perfectamente cuenta, se da cuenta de inmediato de si le das o no le das lo mejor de ti mismo, ¿no? Y entonces, es decir, por eso a mí me parece que el género de las entrevistas es de los más difíciles, es donde quedas seguramente más en evidencia, y yo en las entrevistas siempre lo que intento hacer es, de alguna manera, ser fiel al señor con que he estado, pero también intentar, de manera elíptica o subliminal, contar una historia. Y eso era lo que, en breve, de manera casi con celeridad, hacía Manuel del Arco. Os voy a leer este texto. Manuel del Arco nació, como os decía, en Zaragoza en 1909, y entonces con ese motivo en el Heraldo de Aragón se publicó este texto, que os lo voy a leer porque también explica muy bien cómo era el periodismo en los años antes de la Guerra Civil y sobre todo en la posguerra. Él trabajó en periódicos madrileños, trabajó fugazmente en el Heraldo de Aragón, trabajó en Telexpress, luego, bueno, toda su carrera a partir del año 41 la hizo en Barcelona, fue guionista de televisión, un hombre muy curioso, hizo muchísimas cosas, escribió muchísimos libros, hizo reportajes de viajes por el mundo y era un personaje tal. Y luego, sobre todo, una cosa muy importante, hacía unas caricaturas de su entrevista que se publicaban el mismo día que se leía la entrevista. Y os avanzo una cosa para que veáis qué tipo es. O sea, por ejemplo, hay un día que tiene que entrevistar a la actriz mexicana, creo que de las más difíciles del mundo, que era María Félix. Entonces estaban esperando para que mandase su entrevista y para que le hiciese su caricatura. Y entonces, bueno, pues resulta que María Félix se retrasaba el vuelo, eran las 11, eran las 12, era la 1, María Félix no llegaba y de repente María Félix llega a un hotel de Barcelona y le dice que le tiene que hacer una entrevista. Bueno, María Félix, imaginaros que después de ese viaje lo que más ilusión le hace es esa entrevista, ¿no? Bueno, al final se la concede y, bueno, el periódico salió al día siguiente con la entrevista con María Félix, además yo la he leído, y con la caricatura. Es un texto que dice así. Pero bueno, yo quiero lectores que os he traído textos. Luego hablaremos de Robert Crumb, quiero que hablemos también de Marilyn Monroe, de José Hierro. Vamos a hablar de muchas cosas para que veáis lo que se puede encontrar en un periódico, que se pueden encontrar muchas cosas. Entonces el periódico para mí es una embajada al conocimiento, una embajada al placer, una embajada al viaje, o como decíamos, también un pasaporte al sueño. Manuel del Arco, el caricaturista que conversó con todos. Dice así: Manuel del Arco, el hombre que convirtió la entrevista en una auténtica obra maestra, cumpliría hoy un siglo. Durante 30 años dialogó con personajes de actualidad, famosos, conocidos o sorprendentes, y les sacaba lo mejor de sí mismo. El periodista Manuel Aznar, con quien coincidió en La Vanguardia, dijo que Manuel del Arco era rudo en sus modos, pero señalado de genialidad y de sutileza, y agregó que nunca iba más allá de lo que aconseja la cautela bien calculada. Del Arco poseía un tino especial en la elección del entrevistado y en la dignidad del diálogo. Tenía claro quién era y qué pretendía. Decía: soy tímido y vivo de la audacia, no tengo curiosidad y vivo de preguntar, preguntar y preguntar. Precisó: un periodista es un señor que sirve a los demás, que vive para los demás, que piensa en los demás. Yo no sirvo al personaje, sino al lector. Mi columna ha querido ser un barómetro de la temperatura del país, sin añadir un grado más ni menos. Esos diálogos breves y vertiginosos que redactaba Manuel del Arco, nacido en Zaragoza en 1909 y muerto en Barcelona en 1971. ¿Voy muy deprisa con la lectura? ¿Seguís bien? Sí, ¿no? Vale. Esos diálogos breves y vertiginosos que redactaba Manuel del Arco iban acompañados de una pequeña caricatura, porque él en realidad empezó siendo caricaturista y deslumbró a personajes tan especiales como Ramón Acín, Ramón Gómez de la Serna o Manuel Bayo Marín. Empezó en las páginas de Heraldo de Aragón en 1929, es decir, cuando tenía 20 años, tras unos leves escarceos en publicaciones escolares en su primera juventud. Hacia 1931 se trasladó a Madrid, dispuesto a conseguir trabajo en un periódico. Se lo dieron en Heraldo de Madrid y rivalizaría cada mañana con dos hombres de los que más admiraba entonces: Luis Bagaría, que ha sido uno de los grandes caricaturistas del diario El Sol, y Sirio de ABC. Manuel García Guatas, autor de la monografía La caricatura en la prensa antes y después de la guerra, Manuel del Arco, 1909-1971, dice que fue Bagaría quien más le influyó, y también Bon, que llevaba una especie de vehículo ambulante en un tiempo que Zaragoza y Aragón vivían un periodo maravilloso para la caricatura, con nombres como Gazo, Rodio, Sanz Lafita, Ugalde,
Bayo Marín, Mata, Guillermo o Marcial Buchas. Manuel del Arco había nacido en Zaragoza un 12 de enero de 1909. Su padre, Luis del Arco, era un capitán de carabineros de Búbal que falleció cuando él tenía 6 años. Y su madre, Rosa, era de Huesca, donde Manuel pasó algún tiempo. Poco después ingresó en un colegio de huérfanos Alfonso XII del Escorial, donde realizó sus estudios de bachillerato. Posteriormente cursó estudios superiores en la Universidad de María Cristina del Escorial, retornó a Zaragoza y ahí se licenció en Derecho. Una de sus primeras exposiciones la hizo en Jaca, en los cursos de verano en 1928, y posteriormente llegó a exponer en Zaragoza y en Huesca. Allí estableció lazos de afecto con escultores como Ramón Acín, como José María Bentín y también quizá con el escritor Ramón José Sender. Realizaría la portada de uno de sus libros que se titulaba 7 Domingos Rojos. Por aquellos días, en vísperas de su traslado a Madrid, tal como recuerda García Guatas, publicó en la revista quincenal Huesca Ilustrada una entrevista con Ramón Acín, amena y directa, que anticipaba las que luego le harían famoso. En Heraldo hizo bastantes caricaturas. Además, diseñó un cartel para anunciar una exposición de Bayo Marín y concursó en los carteles de Fiestas del Pilar y de San Lorenzo de 1931 con 2 piezas muy personales. Ya en Madrid y antes del 36, así tituló uno de sus mejores libros de caricaturas y pequeños textos. Manuel del Arco trabajaba en periódicos y revistas de todo tipo. Lo mismo retrataba a un político del momento, a un intelectual o a un galán de cine con un estilo muy personal y con cierto carácter expresionista. Siempre tuvo fama de ser un hombre de izquierdas. Durante la Guerra Civil estuvo en Valencia, en intendencia. Concluida la contienda, fue depurado y se le prohibió trabajar en Madrid. Eso era muy frecuente, como sabéis, en esa época. Residió unos meses en Valencia y en 1941 decidió probar suerte en Barcelona y en distintos periódicos. Primero, trabajó en El Correo Catalán, donde firmó la sección Vis a Vis. Luego hizo la serie Usted dirá, y a La Vanguardia llegó en 1951 y allí popularizó una columna de conversaciones que se llamaba Mano a Mano. Manuel del Arco se convirtió en un periodista de referencia. Su propia hija Nora me contó que había establecido una especie de pacto con los conserjes de los hoteles, recuerda su biógrafo. Cuando llegaba alguien importante lo avisaban y él hacía la entrevista. Ella me decía que su padre apenas escribía a máquina, redactaba el diálogo a mano, con una caligrafía difícil y enrevesada, y se la leía al entrevistado y le pedía que le firmase el papel si estaba de acuerdo. Luego se lo daba a ella para que se lo pasase a máquina, y de ahí iba a la imprenta. Manuel del Arco entrevistó a medio mundo, a Pablo Neruda, a Rubinstein, a Kubala, a George Simenon, a Nixon, a Mina, a María Félix, a Dolores del Río, etcétera, etcétera, etcétera. Y además le daba tiempo para hacer una pequeña caricatura. Le hizo una entrevista de largometraje a Dalí en Pelota Picada, que dio lugar al libro Dalí al desnudo. Le ocurrió de todo. Un día iba a entrevistar a María Félix, esta se retrasó mucho, llegó la hora del cierre de cerrar la edición y del Arco siguió allí plantado en el hotel. Aunque era muy tarde y estaba muy cansada, le concedió la entrevista. Quizá por ello dijo una vez Manuel del Arco, y termino, la profesión de periodista es, después de la aviación, la más arriesgada. Cuando le concedieron a Santiago Lorén el segundo premio Planeta y le rindieron homenaje en Calatayud, que era su pueblo, un pueblo que está en Zaragoza, muy cerca de Madrid, o entre Zaragoza y Madrid, del Arco acudió allí para entrevistarlo y le arrancó esta confesión: me parece mejor puerta de entrada para la gloria la literatura que la medicina. Bueno, os podría contar muchas más cosas de este personaje, pero a mí me interesa mucho por todo lo que, es decir, por toda la gente que ha conocido, por todo lo que ha entrevistado, por esa especie de pregunta-respuesta rapidísima, además eran preguntas cortitas, respuestas cortas, y es un señor que ha marcado la vida del periodismo español, bueno, pues prácticamente durante casi 50 años, o sea, 40 años y pico. A mí me conmueve muchísimo. También os quería leer, os traigo más cosas. Aquí me encantaría, yo soy sabéis que estamos ahora en el 50 aniversario
de la muerte, de esa muerte misteriosa que sigue generando mucha literatura, de Marilyn Monroe. Bueno, Marilyn Monroe pasaba por la señora estupenda pero tonta del bote. Bueno, sí, busca un momentito. Bueno, ahí os vais, hay de todo. Bueno, ha sido seguramente, yo creo que es la criatura más fotogénica que ha dado el cine. Es un ser que estaba entre la fragilidad, la belleza, los cambios de ánimo. Pero sobre todo hay una cosa que a mí me conmueve muchísimo de ella. Yo soy muy fan, tengo un amigo que creo que ha venido por aquí muchas veces a los festivales de cine, que se llama Luis Alegre, que tenía en su casa, y no me pierdo, tenía en su casa un retrato donde estaban Humphrey Bogart, Lauren Bacall y Marilyn Monroe. Y yo le decía, esto os estoy hablando precisamente cuando acababa de entrar en el periódico, digo, chico, a mí, yo soy de Jean Tierney, yo soy de muchas, pero no me gusta esta mujer, no le encuentro nada. Bueno, con el paso del tiempo, en mi Facebook, en mi blog, es de las mujeres que más veces ha aparecido, por muchas razones, porque me parece un ser evidentemente lleno de demonios, un ser que se busca, un ser desdichado, pero me parece sobre todo una mujer que quiere reinventarse todo el rato, una mujer que quiere aprender, que quiere conocer. Antes comentábamos con José Mari, que es un cinéfilo increíble, que seguramente es la mujer, es la actriz de Hollywood que más veces se ha fotografiado con libros pues de todo el mundo, libros de Goya, con el Ulises de Joyce, pero con muchísimos libros. Y lo más bonito, a mí me conmovió mucho, bueno, sabéis que también ha dictado, hace poco apareció su autobiografía, y que realmente se la había dictado, la había elaborado con uno de los grandes guionistas de Hollywood, que es Ben Hedge. Y bueno, también ella escribía, llevaba como un diario, escribía poemas, escribía aforismos. Hay un libro que además ahora lo podéis encontrar en cualquier sitio, porque es cuando apareció hace poco, lo publicó Seix Barral. Bueno, el libro apareció en el 2010, pero ya está de saldo por 5,95. Y es un libro lleno de fotografías, y es un libro está en castellano y en inglés, y es un libro que a mí me pareció conmovedor. Entonces, bueno, este libro lo ha reseñado una persona que muchos que estamos aquí le queríamos muchísimo, que se murió hace ahora algo más de, no un año, pero casi cerca de un año, que es Félix Romeo. Escribió un texto sobre este libro, y yo os lo quería leer, porque a mí el libro me gusta muchísimo, ya os digo, es un libro que es de esos libros que contagia. Diréis, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver que aparece en un periódico, tiene que ver que a mí me fascina esta mujer que se está buscando todo el rato, se está buscando con su primer marido, se está buscando con Miller, se está buscando hasta en sus historias de amor con Frank Sinatra o con JFK. Es una mujer además que quiere ser libre, que quiere salvarse a sí misma, y que además para ella la cultura es una forma de enaltecerse, ¿no? Y bueno, pues este libro se llama Fragmentos, como os digo, tiene un subtítulo que es Poemas, notas personales y cartas. No es muy largo el texto, pero me gustaría que escucharais, como os digo, es un texto de Félix Romeo, y a mí me parece que tiene mucho que ver también con lo que estamos hablando, ¿no? Con los periódicos como una forma de invitar a soñar, ¿no? Y empieza así. Qué libro más triste, más desolador, más verdadero, más oscuro. Seguramente porque la autora de este libro jamás pensó que estos apuntes que ahora, a casi 50 años de su muerte, se reúnen, podrían convertirse en un libro como los que escribían sus amigos Isaac Dinesen, Carson McCullers, Truman Capote, o un libro como los que ella leía. Muy conocida es la fotografía de Marilyn en la que aparece leyendo el Ulises de Joyce, pero como se comprueba al final de esta edición, que incluye las cubiertas de algunos de los libros de su biblioteca personal, también se la podría haber fotografiado leyendo a Flaubert, a Camus, a Conrad, a Jean Kerouac, a Beckett, a Hemingway y también a Freud, de cuyas obras habla en su correspondencia. Su abuela y su madre tuvieron problemas mentales. Temía que a ella pudiera pasarle algo parecido y trataba de atajar esos temores explorándolos. Primero, antes de alcanzar el éxito, mediante un temprano autoanálisis que se aprecia en los primeros textos del libro, escritos cuando era una adolescente, y posteriormente a través del psicoanálisis. Sin embargo, los problemas mentales acabaron llegando, y las cartas que escribió mientras estaba internada en una institución psiquiátrica, los mejores textos del libro, están llenos de un luminoso dolor. A propósito de un falso intento de suicidio en el que fingía autolesionarse con una cuchilla, Marilyn escribe:
Les indiqué que si no me dejaban salir me haría daño, algo totalmente alejado de mi cabeza en ese momento, porque ya sabe usted, doctor Grinson, que soy actriz y que nunca se me ocurriría hacer algo que me dejara marcas, así de presumida soy. Recuerde que cuando intenté deshacerme de mí misma, lo hice con mucho cuidado, con 10 Recuerde que cuando intenté deshacerme de mí misma, lo hice con mucho cuidado, con 10 seconales y 10 tuonales, y tragándomelos con alivio. Así me sentía en ese momento. No cooperé con ellos en ningún momento, porque no podía creer lo que estaban haciendo. Me pidieron que me levantara despacio, y yo me negué a moverme quedándome en la cama, de manera que me agarraron por las 4 extremidades 2 hombres fornidos y 2 mujeres fornidas, y me llevaron al 7º piso en el ascensor. Debo decir que al menos tuvieron la decencia de llevarme boca abajo. Alguien voló sobre el nido del cuco, la novela de Ken Kesey, es de 1962, y un año después de que Marilyn relatara al doctor Grinson su encierro, y no es ni la mitad de estremecedora. Desgraciadamente, la mayoría de los textos no son tan largos y no están tan hilados. Son solo anotaciones ocasionales, realizadas en cuadernos, agendas telefónicas y hojas de hotel, y surgen como arrebatos, a menudo con una intencionalidad terapéutica. Si dudaba de su talento como actriz, que era increíblemente bueno, y nunca dejaba de querer recibir lecciones de interpretación, ¿qué no pensaría de sus escritos, que a veces, y se puede ver porque se incluyen en facsímiles todas las notas, parecen estar hechos con cincel y martillo, rayados, tachados, sobrescritos? Y si hay una forma en la que parece sentirse entre ese desorden, es la del poema breve. A veces se puede escuchar el eco hermético de Emily Dickinson, la gran poeta norteamericana, con historias familiares de terror apenas esbozadas. A veces toma la intensidad del haiku y otras el aforismo, que casi siempre es una reflexión autobiográfica. Escribe Marilyn: no hay nada que temer salvo el propio miedo. Y añade: todo el mundo lleva la violencia dentro. Yo soy violenta. Es obvio que Fragmentos, el libro que publica Seix Barral, es un puzzle, pero no es tan obvio que este conjunto, leído desde las notas que lo abren, dedicadas a su primer matrimonio, hasta las respuestas a un cuestionario que lo cierran, responde a una unidad esencial que ilumina una vida frágil. Escribe Marilyn: mi cuerpo es mi cuerpo, cada una de sus partes, y parece que está definiendo el libro que escribía sin escribirlo. En todos y cada uno de estos textos está ella, incluyendo su temor a escribir la palabra pedo, y en todos ellos juntos aparece el autorretrato de una mujer extremadamente frágil. Y si es más un autorretrato que una autobiografía, se debe a que analiza más el momento en que se encuentra mientras escribe que los duros tiempos pasados. Por ejemplo, le preocupa más que funcione su relación con su marido, Arthur Miller, que el hecho de haber sido violada. Sin duda, era su deseo de pisar tierra firme lo que le hacía olvidarse de tantos años de arenas movedizas. Estos fragmentos no descubren a una gran escritora oculta por su extraordinaria fama como actriz, pero sí descubren a una mujer que luchaba todos los días contra sí misma, contra la locura que creía guardar dentro de sí y que la atormentaba, que luchaba porque buscaba el amor sin encontrarlo. Descubren a una mujer que se sentía intensamente culpable por haber sido una víctima. Bueno, a mí de este texto me gusta el texto, me gusta todo lo que se dice, me gusta el personaje y me gusta que aparezca en las páginas de un periódico. Y si es de un periódico, me da igual que sea el diario de Cádiz, La Vanguardia, que sea el diario de Sevilla, me da igual. Es decir, este tipo de cosas a mí me gustan mucho y creo que en ese sentido los periódicos tienen, no sé, está una capacidad de seducción, de embelesamiento. Creo que un periódico... Yo vi ayer 2 que no me gustaron mucho, que no encontré mucho que leer, pero siempre hay algo. Por ejemplo, uno de aquí contaba un crimen misterioso que ha sucedido estos días, creo que en un lugar de aquí de Cádiz, que me interesó mucho. También os quería leer, pero me gustaría que lo leyerais vosotros, alguien, necesito un lector. Quería hablaros ahora de otro personaje, acaba de morirse, un personaje que a mí me fascinaba, que lo vi, era un fotógrafo, se llama Horacio Coppola, es un fotógrafo que había nacido en Buenos Aires en 1906, se acaba de morir, estuvo casado con la gran, esa fotógrafa alemana que había pasado por la Bauhaus, que era Grete Stern, y la verdad es que yo vi la exposición, mira, busca Horacio Coppola con 2 P's,
verás ahí que es maravilloso. Entonces, bueno, hay un artículo, yo soy muy fan de los periodistas, o sea, sé quién es Francisco Perejil, sé quién es Jesús Ceberio, sé quién es Ramón Besa, el cronista de... Bueno, entendedme, no digo esto como ostentación de nada, pero quiero decir que intento siempre, como os decía antes, Martín Prieto, Ricardo Cid Cañaveral, o sea, siempre me ha gustado muchísimo seguir a los periodistas con la misma interés con que sigo a los escritores y me aprendo y me hago fichas de cada uno de ellos, o hago una carpeta donde voy publicando los artículos de Conjet, que tengo una carpeta así de grande que él no lo sabe, de sus artículos y sus entrevistas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, necesito un lector que le apetezca leer aquí, que poner una voz. Es un texto muy bonito, no os he dicho el autor, creo que es andaluz, se llama Francisco Perejil, es un hombre que empezó haciendo reportajes en El País y creo que ahora estaba de corresponsal por allá por Buenos Aires y ha hecho este texto de Coppola, es un texto muy bonito y, bueno, ¿os apetece leerlo a alguien? ¿Hay aquí alguien que tenga madera de actriz? Es un texto muy limpio, se lee muy bien, luego diréis que soy un pesado. Muy bien, me encanta. ¿Quién? ¿Dónde hay una actriz? Tú tienes madera de actriz. A ver, ¿os apetece o no? Sí, tú. ¿No? Sí, hombre, sí, sube. Ven. ¿Tienes madera de actriz o no? Está clarísimo. No, venga. No, que no le vamos a forzar. Ven. Hombre, que ya está entrón, que ¿sí? Ya está, ya sé, sí, hombre. Encantado. Sí, ven aquí. Que sí, hombre, que sí. Bueno, pues vais a ver, es decir, a mí me gusta mucho de este artículo, bueno, me gusta mucho todo. El personaje es un personaje fascinante, es uno de los grandes fotógrafos de Latinoamérica, hay muchos, pues Martín Chambi, bueno, no os voy a volver locos ahora con nombres, ¿no? Pero esto es uno de los personajes realmente que lo ha sido todo, ha sido un artista de vanguardia, ha sido un gran cronista de Buenos Aires, ha ilustrado portadas de los libros de Jorge Luis Borges, tenía mucha relación con todos ellos y sobre todo es el gran artista que ha fotografiado mejor las grandes avenidas, los grandes comercios, los grandes cielos de Buenos Aires. Sabéis que Buenos Aires a veces es una ciudad que se parece en muchas cosas a París y realmente él consigue darle una intimidad, consigue crear un clima de misterio estupendo y un clima de misterio también, y también es un gran fotógrafo arquitectónico, ¿no? Hay esos fotógrafos que saben mirar la arquitectura de una manera especial y que le dan humanidad, ¿no? Te estoy dejando para que te hagas una idea de cómo... échale una lectura para que luego lo veas. O sea, entonces, bueno, es decir, a mí me gusta mucho y os quería decir una cosa, la exposición estuvo en Madrid hace no mucho, yo no me acuerdo si es en 2008, ¿y la visteis alguno en la exposición de Coppola? No la habéis visto, ¿no? Bueno, y la verdad es que era una exposición como, pues tenía en torno a 300 fotografías y era espectacular. Es un hombre que pasó por París, que pasó por Alemania, como os decía, estuvo casado un tiempo con Grete Stern, que es una de las grandes mujeres de la Bauhaus, es una mujer que sobre todo era muy conocida en el fotomontaje, en el collage, y luego él prácticamente su vida en los últimos años la hizo prácticamente toda en su ciudad y era, ya os digo, fundamental. Vamos allá, ¿cómo te llamas, guapa? Lidia. Lidia, mira, qué nombre más bonito, Lidia. Empieza. Sí, ahí, lee, si quieres, puedes decir titular, subtítulo y luego lees el texto, así que sabes que te están grabando, ¿no? Ponte cómoda. Bueno, si me equivoco. Sobre todo, voz fuerte, ya sabes. Limpia y bella como tú eres. Horacio Coppola, Los ojos del viejo Buenos Aires. Captó con su fotografía el arte de las calles porteñas. Hay algo en Buenos Aires que uno capta, percibe, siente y huele, pero suele diluirse cuando se intenta describir. Es ese qué sé yo de las tardecitas, ¿viste? Pero también las mañanas y las noches porteñas, el contraste entre lo viejo y lo nuevo, el cinismo y el ansia de vida de su gente, el ajetreo y la parsimonia. Ayer murió a los 105 años Horacio Coppola, el hombre que supo retratar todo ello con una Leica. Fue el gran retratista de Buenos Aires, de los años 30, cuando era impensable concebir aquellas calles como objeto de arte. Esposo de la gran fotógrafa alemana Grete Stern, con la que tuvo 2 hijos y amigo de Jorge Luis Borges. Contaba su vida así. Nací el 31 de julio de 1906, en el dormitorio de mis padres, en el segundo piso de la casa construida en 1901, proyectada y dirigida por mi padre. Comencé mi vida como 10º miembro en el seno de una familia de adultos. Me ofrecieron una plural iniciación y paralelamente aprendí a caminar y a hablar,
a escuchar música, a cultivar plantas y a cortar flores, a ser artesano en el más amplio y diverso manejo de instrumentos, incluida, a su tiempo, la cámara fotográfica, a criar y convivir con pájaros y la más variada clase de animales, a leer y escribir y manejar periódicos y libros y a conocer la existencia de idiomas, genovés, italiano, francés, en el marco del ejercicio del criollo, la mecánica, las artes, la ciencia, la literatura. Mi hogar, un mundo organizado, ya cumplido. En 1929, con 23 años, fundó el primer Cine Club de Buenos Aires. El cine es la base de mi formación autodidacta, escribió. El cine era un niño cuando yo era un pibe en apuros. Viajó a Europa, estudió en Alemania. Conoció a su primera esposa, Greta Stern. Rodó algunas películas. A principios de la década de los 60 se metió a fondo en las fotos en color y al morir en 2004 su esposa, Raquel Palomeque, se recluyó en su departamento y fue abandonando la fotografía. A través de su contacto con Stern, que había estudiado mucho más a tiempo que él en la Bauhaus, modernizó el diseño y la publicidad en la Argentina de los años 40. Comenta el fotógrafo argentino de 71 años Ricardo Sanguinetti. Después desarrolló una visión muy moderna en la Europa de los años 60. Hacía el barrido con la cámara, con el objetivo, encuadres muy subjetivos donde se le daba más importancia al diseño de la luz. Para la época en que lo hizo no era nada frecuente. Siempre me resultó un hombre muy agradable, muy sociable, muy formado, continúa Sanguinetti. En su casa de la periferia de Buenos Aires los libros llegaban casi hasta el techo. Allí se juntaba con Macedonio Fernández y con Borges. Pero esa generación de fotógrafos a la que él pertenecía fue rescatada de su olvido en los últimos 20 años. Hubo una época en la que se les conocía, pero no se había hecho un estudio serio de su obra, añade Sanguinetti. Cuando hace 2 años le preguntaron cómo veía la fotografía del futuro, Coppola contestó que más o menos como la de ahora, porque no requiere mucha técnica. Lo que importa es la cabeza y el ojo, precisó. Cuando era niño acompañaba a su padre por las noches a cerrar la puerta de la calle. Tras los visillos se quedaba observando el bar de enfrente. Mi aventura primera, mirar por las rendijas la perspectiva geométrica de mesitas, tacitas blancas, los perfiles de siluetas negras de espaldas y con sombreros. En el fondo, una ventana. En ella gesticulaba la vida su mágico claroscuro devenir. Ayer murió en su ciudad el gran retratista de Buenos Aires. ¿Viste? Hacía tiempo que ya no le sorprendía nada de sus calles y no tenía nada que fotografiar. Para el próximo artista que pretenda captar ese qué sé yo, dejó un consejo. A veces las cosas están ahí, otras hay que esperarlas, solo hay que saber mirar. Eso es lo que he podido. Bueno, yo creo que había muchas cosas ahí. Había de entrada evidentemente otro género periodístico que, en fin, no os voy a decir que me guste mucho, porque no es que no me gusta que la gente se muera, pero las necrológicas yo creo que son unos géneros pues muy agradecidos, porque es ese momento donde de repente tú resumes una vida. A veces es como más generoso que suele ser siempre, ¿no? Pero a mí es un género que me gusta muchísimo, y luego me gustan muchas cosas de aquí. Me gusta en primer lugar el personaje, como os decía, la fotografía. Yo he aprendido a descubrir el valor de la fotografía. Pues os puedo decir que en mi casa tengo como 3 libros de fotografía. Soy un enamorado de la fotografía, un loco total, o sea, un fanático. Siempre que voy a los sitios busco libros de fotografía. Pero yo aprendí a descubrir la fotografía en realidad, no en los álbumes familiares, sino en los periódicos, ¿no? Yo empecé a ver también de nuevo los grandes fotógrafos del país, pues Cristóbal Manuel, pues Marisa Flórez, pues su marido Magán, todo el mundo. Entonces yo fui... Luego pues seguimos, ¿no? Luego he empezado a descubrir pues a Man Ray, a todo el mundo, pero quizá ese primer impacto de la fotografía también me llegó a través de los periódicos, y recuerdo una época que ahora me llevarían a la cárcel o tendría que pagar millones y millones a la
la VEGAP. Hubo una época, yo dirigía entre el año 88 y el año 90, en Zaragoza, en un periódico, se llamaba El Día de Aragón, yo dirigía un suplemento de libros que se llamaba Imán. Bueno, pues en aquel suplemento de libros yo publiqué a todos los fotógrafos habidos y por haber, en fin, los más conocidos, los surrealistas, a Horacio Coppola, a todo el mundo. Es decir, de repente habían hecho una fotografía de Borges, la buscaba, la encontraba en mis catálogos, la reproducían en el periódico y ahí la publicaba. Nunca nos han dicho nada, pero ya os digo, yo creo que si hubiese, digamos, una especie de mirada retroactiva, estaría en la cárcel, ¿no? Sí, pero por eso os digo, es decir, el periódico para mí lo ha sido casi todo. Y en este texto también me gusta mucho un poco una cosa que también he aprendido a mirar desde los periódicos, he aprendido a mirar la arquitectura. Hombre, evidentemente yo luego tengo muchos amigos, he leído unos cuantos libros, etcétera, pero de repente en el periódico yo vi que era como una enciclopedia de la vida, ¿no? Donde estaba casi todo, y yo ahí, en fin, me pasa a mucha gente, por ejemplo me decía José Mari que él ahora apenas lee pocos periódicos, pero yo no puedo vivir sin ellos, o sea, es una cosa que, y tengo también unos cuantos libros, pero en el periódico siempre encuentro a lo mejor el libro que tengo que leer, o encuentro el autor que me rescatan, o siempre encuentro que alguien de alguna manera está pensando en mí también como lector. Yo soy escritor y pienso en muchos lectores, pero tengo la sensación de que alguien todos los días me está regalando muchas cosas, y por eso me gustan muchísimo los periódicos. Y por eso me gusta también, como os decía, habéis visto cómo estaba Buenos Aires, cómo estaba el mundo de Borges, algo que para mí ha sido muy determinante. A mí me gusta muchísimo una sección que aparece en La Vanguardia todos los días, que es la contraportada. La contraportada la hacen tres personas, se van turnando, que son Lluís Amiguet, Víctor Amela e Ima Sanchís. Yo solo conozco a Víctor Amela, pero los sigo a los tres con auténtico cariño. No siempre me interesan las entrevistas, pero en general me gusta muchísimo, porque es una entrevista, como os decía antes, donde retratan un personaje, donde el personaje hablan, pero donde también son capaces de que el personaje cuente una historia. Y entonces ahora vamos a hacer no exactamente teatro, porque yo no soy actor, luego vas a leer un texto, de Robert. ¿Te gusta el cómic? Vale. Nosotros vamos a hacer ahora... Siéntate aquí mejor. Bueno, sabéis que en este momento uno de los músicos o de los pianistas más conocidos del mundo es un tipo que se llama Lang Lang, que acaba de cumplir 30 años, que está, bueno, pues que sabéis que viene mucho por España, es, digamos, lo que se llama, es lo que se llama un poco, pues esos artistas que tienen como detrás un gran marketing, ¿no? Cada cosa que tocan, como sabéis, cada cosa que tocan, bueno, pues en fin, cada vez que hay un concierto suyo se llenan, graba muchísimas cosas, acaba de grabar ahora, sí, gracias, acaba de grabar ahora, pues, por ejemplo, que prácticamente todo Tchaikovsky, acaba de hacer una grabación preciosa, o por lo menos es la última que yo he subido en Spotify, que es el concierto número 1 para piano de Tchaikovsky, pero muchísimas cosas, un pianista estupendo. Y entonces, una de las entrevistas que a mí me ha gustado, porque yo siempre busco entrevistas que me conmuevan por algo, que me conmuevan porque el personaje me cuenta cosas, porque el personaje se retrata, porque el personaje habla de sus padres, que es un tema que siempre me gusta mucho ver la relación que tienen los artistas con su familia, porque habla de sus amigos, o sencillamente porque habla de cómo entiende su oficio. Y entonces aquí hay un poco de todo y vamos a leerlos. Esta es una entrevista, os la enseño ahí, no os la puedo enseñar por internet. No sé si la seguís vosotros, pero vamos, si os gusta el periodismo, yo creo que es uno de las páginas, y cada vez es más difícil encontrar en provincias, y nos pasa incluso en Zaragoza, digo incluso porque somos la quinta ciudad de España, no por otra cosa, a veces nos cuesta, y estamos a 300 kilómetros, a veces no llega, o sea, yo vivo en un barrio zaragozano que tiene un kiosco, yo no puedo comprar allí La Vanguardia, porque La Vanguardia ya cada vez es más restringida, se centra más en Cataluña, pero si os gusta el periodismo, si os gusta estos géneros, si os gustan los personajes, yo he aprendido mucho de mi oficio, sobre todo por la curiosidad que he sentido siempre hacia los personajes. O sea, a mí me ha interesado muchísimo no solo las historias y los hechos, sino me ha interesado mucho el alma de los personajes. Entonces aquí tengo la sensación, en esta entrevista, que es, como os digo, es un género difícil y quizá de manera constante es difícil encontrar un periódico donde no sé si se oye, no sé qué pasa, no se debe oír. Perdona, sí, perdón. Es difícil encontrar un periódico donde la entrevista sistemáticamente esté tan lograda, alcance, por decirlo así, un poco enfáticamente, la perfección. Bueno, Lang Lang, os leo aquí y ahora vamos a hacer el pequeño teatro, ¿no? Dice:
Lang Lan, pianista universal, 1 de cada 2 humanos le oyó tocar en los Juegos de Pekín. Dice él, este es un autorretrato que hace él, porque en todas las entrevistas hay un pequeño autorretrato, dice: tengo casi 30 años que pasan cada vez más deprisa, porque aún crezco con mi trabajo y todo me parece nuevo. La revolución cultural frustró la carrera musical de mis padres, que se volcaron en la mía. Presido la Fundación Montblanc. El exceso de televisión mata la voluntad. Bueno, y hay siempre una especie de retrato que hace el periodista, el entrevistador, que es esto que veis aquí, porque luego las entrevistas tienen su diseño, tienen sus llamadas de atención, tienen un poco... Bueno, aquí es como un retrato, una especie de, como por decirlo así, sería, como decía Cela, inventario de material sobrante. Y entonces en este inventario de material sobrante se llama 1, con un número, 1, y dice lo siguiente: la ley de los Beatles, Ericsson 2006, constata que la excelencia en una disciplina requiere 10.000 horas de práctica y mejor antes de cumplir los 20 como los de Liverpool. A los 10 años, Lang Lan ya había practicado más. Otra explicación de su genio es que nuestra sociedad de masas solo es capaz de reconocer a el número 1 en cualquier campo. Y si el futbolista es Messi, perdón, Cristiano Ronaldo, si el futbolista es Messi, el pianista hoy es Lang Lan, porque es excepcional, pero además sabe usar el marketing para convertirse en el pianista planetario, el 1. Y en esta era de la reproducción ilimitada del 1, ¿por qué molestarse en escuchar al 2? Añade, pero Joaquín Achúcarro es insuperable interpretando a Isaac Albéniz. Y ahora vamos a leer la entrevista. El periodista: yo soy, por un momento, Lang Lan. ¿Te parece mal, José María? Acaba de despertarse. ¿Qué quiere escuchar? Yo tengo 2 modos de despertar. Hay días en que me voy reactivando poco a poco. Bueno, póngale música a esos momentos. Mahler, la primera de Mahler. ¿Por qué? Porque Mahler construye espacios en tu cerebro donde su música crea un lugar nuevo y sublime cada vez que la escuchas. Magnífico. Y estás allí admirado de tanto esplendor, sintiendo ese espacio, y de repente el espacio también es tiempo, nuevo tiempo, el futuro, está allí esperando, esperándote. ¿Y para sus otros despertares? Abro los ojos y salto de la cama como un atleta tras un récord olímpico, y como entonces ya no necesito escuchar nada. Se pone a trabajar. ¿Qué pieza elige hoy para estirar los dedos? Hoy, Chopin, los estudios, optimismo y exigencia para empezar. Bien, supongamos que ya lleva horas de trabajo intenso. ¿Con qué se relaja? Salgo a pasear, sol y aire libre, aunque si llueve también es estupendo. Y tal vez me lleve los auriculares para escuchar hip hop. Suelo ponerme Jay-Z o nada. ¿Prefiere pasear solo? También es relajante charlar. ¿Con quién? ¿Con su novia? Mejor con mi madre. Hablar de todo y de nada. A ver, un momentito, por favor. Respetad a Lang Lan. Bueno, mejor con mi madre. Hablar de todo y de nada. Comentar dónde iremos de vacaciones cuando acabemos los conciertos programados. O decidir qué plantaremos en nuestro jardín. Me gusta su charla porque la música también es hablar entre generaciones, José Mari. ¿Qué se dice entre generaciones? Las partituras pueden ser siempre las mismas, pero la emoción es diferente cada vez que la interpretas. El pop, en cambio, cree que la emoción está en la novedad y por eso a veces se repite. Nada más viejo que las novedades. En cambio, la música clásica busca la emoción en el viejo repertorio. Si lo interpretas bien, siempre dice algo nuevo. ¿Y cómo se llega a interpretar así? Con voluntad suficiente para vencer a la naturaleza desde niño. Tienes que vencerte. ¿En qué sentido? Cuando necesitas más madurez para sacrificarte por el futuro es cuando menos maduro eres. A los 4 o 5 años, cuando debes empezar a tocar, eres un niño que vive solo en el presente y a quien le cuesta centrarse y una hora le parece una eternidad. Un niño es un ser siempre a punto de aburrirse. ¿Cómo convence a ese niño de que solo si repite escalas durante horas y horas, días y años, llegará a obtener y compartir de adulto el inmenso placer de la música? No se le puede convencer, José Mari.
Hay que estar convencido por él. Necesita a alguien que vea el sentido de su esfuerzo, alguien que ponga el sentido de su vida en dárselo. Usted ha contado que ese fue su padre. Mis padres músicos fueron ese alguien. Como otros miles de padres chinos, pusieron en mí todo su esfuerzo y sacrificio para que yo fuera lo que ellos no habían podido ser. ¿Por qué? La revolución cultural destrozó sus vidas. Fue una masacre de los sueños de toda una generación. Durante 10 años nadie en mi país podía estudiar, progresar, destacar. Querer ser artista significaba la cárcel, el ostracismo, los juicios populares. Otra de las aberraciones del siglo XX. En 1979, China volvió a abrirse y con la política del hijo único los padres pusieron sus esperanzas frustradas en el sueño de su hijo. Yo fui uno de esos niños obsesionados con el número 1, porque mi padre también lo estaba. ¿El segundo en China es un perdedor? Esa obsesión para mí a ratos era una tortura y otros un juego maravilloso. Pero no olvide que la cultura china durante 5.000 años incentivó el trabajo y el esfuerzo. La revisión cultural iba contra nuestra propia cultura, por eso fracasó. Ha explicado ya lo mucho que le debe a otra obra de arte, Tom y Jerry. Bueno, los adoro. Cuando yo tenía solo 21 meses, Tom y Jerry interpretando la Rapsodia húngara ya me hacían tocar más deprisa. Usted llegó a romper los pedales en un berrinche infantil. Estaba enfadado por mi actuación en un concurso y todavía no sabía que no puedes hacer nada sin emociones, pero tampoco si te dejas llevar por las emociones. Interpretar es ser consciente de ese equilibrio. ¿Usted cree que cualquier niño puede llegar a ser excepcional? Todo ser humano está llamado a ser único. Muchos hemos logrado algo porque alguien creyó en nosotros antes que en él mismo, y ese es el gran peligro hoy. ¿Cuál? Estamos dejando que los niños crean que las cosas suceden. No les enseñamos que deben hacer que sucedan. Por eso, hoy la mayoría no decide su propio destino. Tienen que aprender que si dejas que la vida te pase sin querer, no te pasará lo que quieres. ¿Cree que no educamos su voluntad? Dejamos que malgasten horas y horas ante pantallas de un ordenador o de la televisión sin tomar decisiones. Y eso no es vivir tu vida, así vives la vida de otros. Lo máximo que logras viendo tanta tele es ser una cifra en los índices de audiencia. Bueno, pues este es Lang Lang. Habíais oído hablar de Lang Lang, ¿no? Todos. Bueno, pues a mí me gusta esta entrevista, es decir, primero da otra perspectiva, explica también un personaje que se ha criado en solitario, explica también cómo son los números 1, qué complejos, que a veces que simples, a veces que afectados, y luego también a veces cómo el número 1 muchas veces se alimenta ya no solo se alimenta de los secretos de familia y sobre todo de una gran voluntad. Y evidentemente esa gran voluntad aquí está basada en un talento natural, pero también en esas más de 10.000 horas. Siéntate aquí con nosotros que nos ibas a leer. Bueno, también yo no soy un experto en cómic. Aquí tenemos a José Mari, que no es obsesión, que es un gran experto en cómic. Exactamente, bueno. Pero, no, ponte allí si quieres, ponte allí si te apetece. Bueno, pero a mí me gustan mucho una cosa, bromas aparte, me interesan muchísimo los corresponsales. Me gustan mucho, siempre me ha interesado mucho. Yo sé muy pocos idiomas, hablo gallego y portugués, hablo muy mal inglés, pero soy un loco de los idiomas, soy un enamorado de los traductores y soy un enamorado de los corresponsales extranjeros. Mi sueño, ojalá me oyera un director de periódico, sería ser corresponsal en el extranjero. Entonces yo siempre miro los reportajes, los trabajos de los periodistas que están en el extranjero, siempre me interesa mucho que me hablen de que de repente se está haciendo una gran exposición de Man Ray en París, de que en Londres de repente se está hablando de Damien Hirst, o que alguien descubra un libro perdido de Henry Miller, o bueno, este tipo de cosas. Bueno, sabéis que en los últimos tiempos está muy de moda lo que ahora se llama, no sé si bien o mal, la novela gráfica o eso que se llama, el mundo del cómic, ¿no? Se están publicando muchas cosas, y uno de los grandes personajes, un personaje difícil de definir, un personaje complejo, pero con una gran fuerza, un hombre obsesionado, pues, por el sexo, evidentemente, pero también por la vida, y a la vez él tiene algo de extraterrestre, dicho esto con el máximo de los cariños, es Robert Crumb,
que bueno, que ahora está siendo, bueno, sabéis que es el gran, digamos, algunos le llaman el gran artista del underground, en España está muy publicado, el ilustrador del Génesis. Bueno, pues ahora se está haciendo una gran exposición en Francia, en París, y bueno, hace poco uno del corresponsal de La Vanguardia, no tengo nada con La Vanguardia, no, pero he buscado temas muy diferentes, aquí os hemos hablado del mundo, del país, de todos los periódicos, pues publicar esta información que va a leer José, nuestro invitado, y bueno, es un texto, a ver, es una información que incluye también, digamos, testimonios del propio Cram, de la hija de Cram, y que nos acerca a un personaje, digamos, de otra esfera, pero un personaje que, bueno, pues que a mí me interesa muchísimo, y es un personaje que yo lo he descubierto, más que en las librerías, también lo he descubierto en los periódicos. Es decir, a mí, a partir de esto que os digo, a partir de ver sus entrevistas, de ver sus cosas, sus reproducciones, también he ido luego a buscarlo en las librerías. Quiero decir que, de alguna manera, lo que os decía antes, o sea, esa especie de, digamos, la primera puerta condenada que yo encontré, hay muchas, pero una de las primeras que encuentro para acceder a Cram fue en los periódicos, y me gustó este artículo, que es muy reciente, es de mayo de hace muy poquito, y que nos va a leer José. Adelante, José. Vale. Robert Cram vive en Francia desde 1991, pero no habla ni una palabra de francés. Tampoco lo hablaría si lo hablara, ironiza su mujer desde hace 40 años, Aline, coautora de 250 historietas, La cabellera púrpura y muy de armas tomar. Cram es de todo menos locuaz. Frágil, aparenta 10 años más que sus 68, contempla desde un rincón la muy respetuosa comitiva de periodistas y críticos de arte ante sus viejos dibujos que a él, confiesa, nunca le han interesado lo más mínimo. El Museo de Arte Moderno de París presenta estos días Cram, del underground al Génesis, hasta el 19 de agosto, y su director, Fabrice Ergot, evoca Bruegel ante una cubierta de Zap Comics. Compara Cram con Toulouse-Lautrec por su capacidad para fijar rostros y expresiones, y en la sala dedicada a ese Génesis, dibujado por un Cram, que había abandonado ya el lisérgico en 1973 y abordado a la meditación en 1996, susurra extasiado, como Gustave Doré. La muestra, con más de 700 dibujos de Cram, es cronológica. Parte de Cram antes de Cram y luego visita su obra posterior, Underground. La revista actual introdujo su mundo en Europa, Snatch Comic. Cram expresa sus obsesiones sexuales y es atacado por padres, asociaciones y el naciente movimiento feminista. Las decenas de sus subhéroes nacidos de su imaginación, su activismo contra la América de Reagan o Bush padre, los 28 números de Weredo. Majaras, pone aquí entre paréntesis. Falta el Cram pionero de la autobiografía dibujada. Sus fundas de discos y la música del pasado. Su legendaria cubierta para Janis Joplin la dibujó no por su música, sino por ella, y rechazó un encargo de los Rolling. No me interesaba su música y detestaba a Jagger. Las culturas populares, el Génesis y, en fin, los Cram en Francia, que viven cerca de Nimes desde 1991. Como cabe la posibilidad de que el lector ignore que la historieta es el noveno arte y Cram, su profeta alternativo, rememoramos la figura de Cram junto al mismo Cram. Nació en Filadelfia, en una familia neurótica, católica estricta. Con mi hermano mayor, Charlie, nos refugiamos en la historieta. Leíamos, digeríamos, reproducíamos. Robert, que aún ignora que su cerebro aloja a otra familia, más loca, Mr. Natural, Snoid, Ex Eckley, Schumann, The Human, descubre en solitario el fanzine, historieta de aficionado, y se autoedita. En 1968, instalado en San Francisco, crea Zap Comics, revista de cuando la historieta no era considerada un arte y éramos felices. De la noche a la mañana se convierte en referencia contracultural y desde 1970 también europea. Actual traduce sus planchas. Detalle, cuando su arte se destapa corre el año 1968 del hombre unidimensional, de Marcuse, el LSD, las insurrecciones de París y Berkeley, la música psicodélica, etc. Célebre a los 25 años, puede entregarse de lleno a las 3 ocupaciones que guiarán su vida: el sexo, su práctica, su obsesión, la música, pero solo la norteamericana de los años 20 y la popular de Latinoamérica, del tango a la cumbia, y en tercer lugar, el arte.
porque no procura emociones tan inmediatas, tan profundas ni sensuales. Claro que con la misma seriedad asegura que su equilibrio depende del dibujo. Mientras dibujo, la vida tiene cierto sentido. Mi vida se ha construido en torno al dibujo y su familia lectiva. De hecho, si comenzó a dibujar con su hermano, más tarde lo hizo con Aline. Ella se había roto una pierna y se aburría. Se lo propuse casi como una terapia. Y ambos incorporaron más tarde primero personaje y luego artista a su hija Sophie. Sophie, el lazo con Francia. Se ha casado con un albañil local y nos dio nietos. Me hace feliz tener una familia provenzal. Y además, en nuestro pequeño pueblo hay una panadería con buen pan y un carnicero que vende sus embutidos, buenas chuletas. En ningún pueblo norteamericano se vive así de bien. ¿Vale? A una persona que yo he conocido mucho y que he querido mucho, que se llama Juan Luis Galiardo, que creo que tiene algo que ver con vosotros. Pero quería hablaros, José Hierro. Bueno, se acaba de publicar, yo no sé, sabéis que ahora se cumplen 10 años de la muerte de José Hierro, que sabéis que nació en Madrid, pero que realmente podríamos decir que su infancia, adolescencia y juventud, hasta que volvió a Madrid, pasaron en Cantabria. Bueno, se acaba de publicar un libro. Él era, bueno, muchas cosas. Sabéis que era un hombre que escribía muy bien de arte, sobre todo era un gran poeta, sabéis que ganó todos los premios, fue premio Cervantes, fue premio Príncipe de Asturias, fue premio Reina Sofía, bueno, tenía todos los premios de poesía en España. Bueno, es fundamental, libros suyos como Cuánto sé de mí, como Agenda, como Cuaderno en Nueva York, que fue su último libro, que era, digamos, esa especie de diálogo con grandes poetas y con la ciudad, como puede ser Lorca o otros muchos, y es un libro, por otra parte, donde aparecía su pasión por la música, un libro, bueno, a mí me encantó. Y él era también, bueno, pues rapsoda, era crítico de arte, tenía un programa en televisión, en Radio Nacional, era un personaje a veces desmesurado, desaforado, parecía un leñador turco, pero también hacía una cosa, era un gran pintor, un gran caricaturista, y acaba de publicar un libro precioso. Os recomiendo, si un día os queréis haceros un regalo, un libro que creo que vale 20 euros, lo ha publicado Nórdica, y es una selección de su poesía ilustrada por él. El libro aparece 10 años, como digo, cuando se cumplen 10 años de su muerte. Y bueno, pues hace muy poquito se ha inaugurado esta es una información pura y dura, que es un homenaje que le vamos a hacer muy breve, aquí no es muy largo, que le vamos a hacer a este hombre porque, bueno, a mí me gusta mucho también, los periódicos de vez en cuando también nos rescatan a un montón de escritores, a un montón de artistas, de creadores, de seres humanos. Como os decía antes, en el periódico está todo. Y entonces, bueno, me parecía bonito también, para mí ha sido muy importante la poesía en mi vida, es fundamental. Yo creo que también, evidentemente me gusta la narrativa, me gusta el ensayo, pero quizá la poesía es ese género tan especial, muy íntimo, no es necesario pertenecer a ninguna cofradía, lo mejor es que tú leas poesía en secreto, sin que nadie se entere y que tengas, en fin, que la leas como quieras, ¿no? Y bueno, pues yo lo conocí a este hombre, lo conocí varias veces, tengo varios libros dedicados por él, y curiosamente me ha hecho mucha gracia porque él dedicaba los libros igual que casi se pintaba, ¿no? Igual que se ha hecho unos autorretratos preciosos, unos paisajes muy bonitos, pero él lo que hacía era, te cogía el libro, yo tengo dedicados, me parece que 3, Agenda, Cuaderno en Nueva York y Cuánto sé de mí, y entonces lo que hizo fue, él era muy bebedor de coñac y de whisky, y de repente le dedicabas. Entonces lo primero que sacabas, llevaba una especie de estuche de pinceles, lo mojaba en su coñac, lo mojaba en su vino, lo mojaba en su whisky, y a partir de ahí te pintaba unas flores, te pintaba lo que le apeteciera. Bueno, y yo os voy a leer este texto de homenaje también a la poesía, de homenaje a la pintura, un homenaje, si queréis, elíptico. También os había traído a Hopper, pero no he querido, en fin, todo tiene su límite. Os voy a leer este texto y luego cerramos, si os parece, por si queréis hacer alguna pregunta, o si no, cerramos con Juan Luis Galiardo. Es una cosita muy corta. Y dice así: la pasión oculta de José Hierro por la línea y el color. Una exposición recoge una selección de dibujos en distintos formatos que el poeta realizó como regalos y dedicatorias. Y dice así: hay gente que se sorprende, pero era incapaz de dedicar un libro sin hacer un dibujo, recuerda Marian, hija del poeta José Hierro, sobre una de las pasiones de su padre.
Para dar a conocer esa faceta oculta detrás de sus versos, justo cuando se cumplen 10 años de su muerte y 90 de su nacimiento, el palacete del embarcadero de Santander, junto al mar Cantábrico, con el que tanto disfrutaba el que fuera príncipe de Asturias de las Letras en 1981, acoge hasta el 29 de julio una singular exposición, La mano de Pepe Hierro, una muestra dedicada a la otra pasión, a la otra gran pasión del poeta, la pintura. La poesía fue siempre su norte y guía, pero el dibujo es el territorio en el que dejaba escapar sus demonios personales. Son palabras de Carlos Galán, el comisario de la muestra y presidente del Ateneo de Santander, también muy conocido como crítico literario. En el acto de inauguración que se celebró ayer, repasó una amistad con el autor de Con las piedras, con el viento, que comenzó en el año 62, cuando ambos se conocieron en los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, organizadora también de este homenaje. Le era más sencillo inventar un dibujo que una frase ingeniosa para hacer una dedicatoria, explica el responsable de la muestra. Él, su también amiga Sofía González, donante de parte de la colección, otros seres queridos y admiradores han aportado cuadros, dibujos en múltiples soportes, desde abanicos a servilletas de bar e ilustraciones que hacía el poeta en los ejemplares de sus poemas. Inútilmente interrogas desde tus párpados ciegos. ¿Qué haces mirando las nubes, José Hierro? Eso es lo que se pregunta el escritor en su poema Las nubes, que siempre leía Sofía González, la propietaria del bar Los Ríos, donde solía ir a escribir. Nos propusimos traer al amigo, explica ella. Durante las comidas que compartían, Hierro aprovechaba las servilletas de tela o de papel para plasmar su entusiasmo de pintor, con una particular sensibilidad que también se palpaba en su obra escrita. En ambos medios de expresión se pueden apreciar los estados de ánimo por los que pasaba, como por ejemplo las quillas de barcas desguazadas en la playa, en un atardecer que lleva al espectador a meditar sobre la caducidad del tiempo. Se tomaba su poesía muy en serio, a pesar de los muchos años que dejó pasar entre algunos de sus libros. Pero el dibujo era lo que quería, lo que le ayudaba más en los momentos difíciles o con los que expresaba mejor sus ratos de entusiasmo, rememora su hija Marian, y explica que hasta que se apagó su vida siempre creó. En sus últimos días apenas podía escribir, pero estaba respirando y dibujando. Esa fue su imagen final. Bueno, es un texto informativo, pero si os dais cuenta, está lleno de vida, está lleno de detalles, qué retrato ha hecho y cómo de alguna manera queremos conocer los dibujos y conocer mejor la poesía de Hierro, el que nos haya acercado a ella. Y termino. Me podéis hacer, si queréis, luego alguna pregunta. No sé para el debate, de acuerdo, gracias. Bueno, pues como muchos que estáis aquí, yo he conocido varias veces a Juan Luis Galiardo, cuando vino a Zaragoza a representar el Avaro. Bueno, pues creo que hubo un momento que me llamaba tantas veces que creo que tenía en mi móvil como 15 llamadas perdidas de Juan Luis Galiardo, porque era así de obsesivo, ¿no? Y decía, oye, que no he salido lo suficiente para que venga la gente. Pero luego era un hombre, pues eso, entrañable, disparatado, era una especie de no sé cómo deciros, de narrador de sí mismo, un hombre que tenía leyenda, que había sido, como sabéis, en fin, prisionero del juego, prisionero de las mujeres o apasionado de las mujeres, etc. Entonces este es un texto que yo le dediqué 2 días después de su muerte o 3 días en Zaragoza y dice así. Juan Luis Galiardo era un palabrista, un contador de historias, un enamorado del amor y sus mitos, un solitario atormentado que siempre pedía, quiéreme más, quiéreme más, quiéreme más. Llevaba en algún rincón de su memoria y de su cerebro un tesoro de nombres y de anécdotas. Había empezado siendo actor de teatro independiente, pasó al cine y se convirtió en un galán que hizo una doble carrera. Aquí, al lado de actrices como Carmen Sevilla, María Luisa San José o Sonia Bruno, y otra en México, donde salvó el pellejo de milagro una noche en que recitaba a Lorca. En televisión triunfó en Anillos de Oro, Turno de Oficio o La Regenta. Se cruzó con 2 almas complementarias que mezclaban la vida, la sátira y el humor, el guionista Rafael Azcona y el cineasta José Luis García Sánchez. Con ellos hizo una trilogía inolvidable y quizá excesiva, como era él. Galiardo, que había perdido a 2 mujeres y que había estado a punto de matar en la nieve a Charlton Heston en 1972, supo reinventarse. En el cine, en la televisión y en el teatro, donde encarnó en su último montaje El avaro de Molière.
Fue actor de García Berlanga, de Carlos Saura, de David Trueba, de Fernando Trueba, de Manuel Gutiérrez Aragón. Manuel Gutiérrez Aragón le hizo encarnar a Don Quijote y Fernando León de Aranoa le dio uno de sus mejores papeles en Familia. Le encantaba venir a Zaragoza, ya fuera al Paraninfo de la Universidad, con su último estreno, a comer alcachofas, a Casa Hermógenes o al Teatro Principal, donde se sentía en casa y hablaba del teatro como si fuera un catedrático. Se sabía pura leyenda. La vida le dio latigazos insoportables y a la vez le dio pasión. Por ejemplo, solía decir que había coqueteado con Sofía Loren. Le dio pasión, lucidez, arrebato y un sentido del oficio que nadie le discute. Ha muerto un magnífico actor y un golfo que siempre miró de frente a la vida. Muchísimas gracias a todos.